Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio particular para explorar la vida, para explorar con un ánimo de búsqueda de soluciones a las distintas dificultades que se nos van presentando en un mundo tan complejo donde vivimos simultáneamente en cuatro dimensiones, las cuatro grandes dimensiones: la dimensión material, la dimensión social, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Y además esas cuatro dimensiones en permanente movimiento eh, que circula por la vida. Ok, aquí estoy leyendo algo que dice en Instagram, que dice: estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Espera, estamos avisando a más seguidores que se unan a tu video. Ok, bueno, a medida que se vayan uniendo, vamos a ir entrando en temática. Mientras tanto, a aquellos que ya me están siguiendo por Facebook, les recuerdo que estamos activamente miércoles y sábado realizando esta labor de divulgación de las mejores metodologías que vamos encontrando en el camino, en esta búsqueda permanente, en esta indagación continua de procedimientos que nos sirvan para vivir cada vez mejor y mejor. Ir tras la pista de aquellos centros de investigación, de desarrollo, ya sea de filosofía, de ciencia, de humanidades, que hacen que tengamos herramientas a mano para vivir cada vez mejor y mejor. Y esa es nuestra función. Y en eso estamos, ¿no? Esa es nuestra misión que hemos asumido a través ahora del Colegio Neurocódex, el cual ya está activo. Les notifico que ya el colegio está activo y pueden tener acceso a las distintas actividades que estamos realizando allá. Un grupo que cada vez crece más, un grupo que cada vez nos integramos más, un grupo que cada vez estamos más curiosos por descubrir nuevas herramientas, nuevas posibilidades, nuevas aperturas en esta maravillosa experiencia de vivir plenamente. ¿Mm? Y bueno, eh, como solemos hacer, cada día tomamos alguna temática en particular, alguna temática que pueda ser convertida en una herramienta práctica que cualquier persona pueda utilizar, a sabiendas, siempre hacemos la misma advertencia, de que las herramientas del vivir plenamente son iguales que las herramientas, por ejemplo, de un carpintero, o las herramientas de un fontanero, o las herramientas de un constructor. Las utiliza según el contexto particular de necesidad que está experimentando en ese momento para utilizar una u otra herramienta. Y déjenme empezar a saludar gente. ¿Ya? Y para el día de hoy, tal como anunciamos en la vez pasada, el sábado pasado cuando estuvimos conversando, dada una serie de intervenciones que hicieron algunas personas, dijimos, bueno, vamos a trabajar una de las herramientas más hermosas que hemos construido en Neurocodex. Una de las herramientas que, que nos brinda una enorme satisfacción. Porque además es una herramienta que integra varias herramientas. Es como una especie de... ¿han visto esa herramienta que es multifuncional, ¿no? La hand grip, ¿no? Que se adapta, es como una especie de atornillera que se adapta al tamaño de cualquier tuerca, bueno, dentro de un rango, por supuesto, limitado, pero se adapta
con el mismo movimiento y entonces facilita enormemente el trabajo, por ejemplo, de un fontanero, de un constructor, de cualquiera de esas personas que está tratando de eh, eh, construir o corregir algún defecto. Entonces, igualito. La herramienta que vamos a ver es una herramienta para, por una parte, construir y para otra parte también para corregir algo que venga fallando por ahí, ¿no? Ok. Un gran abrazo a Amelia que se está incorporando por acá. Y esta herramienta la llamamos MAPI, porque es una especie, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una especie de mapeo. ¿Mm? Vamos a usar nuestro GPS natural, ¿verdad? Nosotros tenemos un GPS natural, ¿verdad? La ciencia y la tecnología lo que ha hecho es imitar a la naturaleza, en algunos momentos hasta superar el diseño originario y en otros momentos, bueno, tener ahí un modelado, ¿no? Un modelado, es decir, una extracción que sea útil para algo. Entonces, por ejemplo, todas las herramientas que sustituyen a la mano o que complementan a la mano para trabajar, es maravilloso, ¿no? Entonces, igual, esta herramienta, por eso hacemos como una especie de, con el GPS, evaluación de cualquier situación por la que estemos atravesando y proyectar sus posibilidades a futuro utilizando los recursos del pasado. Por eso es que la herramienta se llama modelo de alta precisión integrado o MAPI. ¿Mm? MAPI para mapear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mapear? ¿Y por qué construimos esta herramienta? La construimos por dos razones principales. La primera razón fue que generalmente por esa costumbre lingüística de reducir las cosas, de ponerle ámbito, de ponerle límite a una realidad que no es así, ¿verdad? Ponerle límite, ponerle ámbito, eh, nos permite, ese poner ámbito, nos permite, por supuesto, aprender mejor el detalle, aprender mejor detalles de la vida, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy angustiado y logro identificar una causa cercana, un detonante, un disparador, y puedo actuar sobre ese disparador, mi angustia va a disminuir. A lo mejor no va a desaparecer, porque seguramente está ligado a otras cosas históricas, etcétera, etcétera, y por eso fue que ese maravilloso genio de Sigmund Freud creó esa estructura, digamos, explicativa y transformativa que llamamos psicoanálisis, ¿no? Y ¿qué fue lo que hizo? Ese reduccionismo lo amplió a todo lo que es nuestra potencialidad como seres humanos, ¿no? Entonces, un poco, esa es una primera razón, porque al quedarnos, y aquí es donde está el error, no es que el reduccionismo sea negativo o no es que atender a los detalles sea negativo, no. El problema es cuando lo dejas solo. El problema es cuando tú dices, no, es que la causa de mi angustia es la presión que me hace el jefe. ¿Ya? Cuando tú aíslas eso y no conectas, por ejemplo, bueno, ¿y qué pienso yo acerca de cómo mi jefe me trata? ¿Y qué siento yo acerca de cómo mi jefe me trata? ¿Y cómo puedo yo reformular eso? ¿O puedo cambiar de trabajo? ¿O puedo cambiarme de país? ¿O puedo hacer 20.000 cosas en la medida en que yo pueda conectar otras variables, otras situaciones que están detrás de esto que yo estoy reduciendo a una causa-efecto? ¿Mm? Entonces, ir a los detalles y poder ir también a lo universal, ir nuevamente al detalle y así. Y así es como voy avanzando en la vida, del universal al detalle, del detalle al universal. Así es como vamos avanzando en la vida, así es como operamos. Entonces, por eso ya no podemos ni quedarnos únicamente con el detalle, ni asumir la vida únicamente en un modo holístico, donde estemos hablando en el aire de las cosas de la vida, ¿no? Lo que hay que estar bajando.
Eso lo recogemos en Neurocode, lo recogemos en tres frases famosas. Tres famosas frases. Primera frase de Albert Einstein. La tapa del frasco. Me interesa el pensamiento de Dios. Lo demás son detalles. ¿Ya? ¿Qué quiso decir Albert Einstein con esto? Bueno, que le interesaba descubrir cuál era el mecanismo mayor, fundamental, que está detrás de cualquier cosa. Por eso estudió física cosmológica, ¿verdad? Y física cuántica, es decir, los dos extremos del hilo de la vida. El universo y el cuanto. Ya, los dos extremos. Después viene una frase de Sherlock Holmes, ¿verdad? Porque Albert Einstein de alguna manera le interesaba era esa formulación que logró con la ecuación, la famosa ecuación de la teoría de la relatividad restringida y la teoría de la relatividad general, ¿no? La frase de Sherlock Holmes es intermedia. La vida está llena de detalles que la gente no mira ni por casualidad. La vida está llena de detalles que la gente no mira ni por casualidad. Eso es una frase que le dice Sherlock Holmes a Watson, al doctor Watson, ¿verdad? Cuando llega y descubre una serie de pistas en una de las aventuras de él que se le habían pasado por alto a los policías. Por ejemplo, que si alguien escribe en una pared, yo puedo saber más o menos cuál es su altura, ¿verdad? Si yo descubro un pelo en una esquinita de una escena de un crimen, ese pelo me puede dar datos sobre el asesino o la víctima, si ya no está la víctima ahí. Si yo coloco un pelito, ¿verdad? Como hacíamos en la juventud, colocamos un pelito, lo humedecemos un poquito y lo pegamos de una puerta, podemos saber si alguien abrió o no abrió esa puerta. Es decir, pequeñísimos detalles que dan gran información. Entonces, esa es la otra cosa importante a tomar en cuenta. Y después, la otra cita, la otra frase famosa, pues, o de otro famoso, nuestro queridísimo, ya ha ido hace tiempo y a veces no tan recordado, Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas tuvo tal influencia sobre la cultura, particularmente la cultura latinoamericana, que la RAE terminó aceptando el término cantinflérico para referirse a cuando un discurso está hilvanado de tal manera que es muy difícil de entender qué es lo que quiere expresar la persona. Y él solía decir, he allí el detalle que faltaba. El detalle que le faltaba a Albert Einstein lo complementamos con la frase de Sherlock Holmes. Entonces, ¿esto qué significa? Hay que estar constantemente moviéndonos entre los conceptos generales y universales acerca de la vida y los detalles de cada momento que vamos viviendo, y que ese subir y bajar constantemente es lo que nos va a permitir conocernos más, conocer más la vida y poder funcionar de tal manera que cada vez podamos vivir mejor y mejor. ¿Ya? Entonces, esta es la razón por la cual terminamos construyendo esta especie de comprimido entre el uso del lenguaje como vía de acceso a la naturaleza y como vía de organización de lo que nosotros tomamos de la naturaleza, y el movimiento.
¿Y cómo medimos los seres humanos el movimiento? Con eso que llamamos tiempo. Por eso es que el tiempo es relativo, porque el tiempo es simplemente una unidad de medida creada por nosotros los humanos a fin de poder agarrar el tiempo, el movimiento. Por eso es que cuando hay este juego de palabras, ¿no? El juego de palabras que dice, eh, nada existe. ¿Por qué? Porque el tiempo pasado ya pasó. El tiempo futuro no ha llegado. Y el tiempo presente ya se hizo pasado. ¿Mm? O sea, cuando yo dije, estamos en tiempo presente, ya se convirtió en pasado automáticamente, ¿no? Porque el presente es ese transcurrir, es estar en movimiento. El presente lo que te quiere decir es, está en movimiento. Cuando los grandes gurúes orientales te dicen, vive el aquí y ahora, no te está diciendo que es que te olvides del pasado y te olvides del futuro, no. Te está diciendo que muévete, que la vida es movimiento, que tienes que estar tomando decisiones constantemente y que esas decisiones las vas a tomar según dos condiciones. Uno, lo que está en mi memoria como experiencia, es decir, pasado. Y lo que está en mi futuro, que es proyección del movimiento. Si yo puedo proyectar el movimiento y decir, ok, como la vida se mueve por patrones, esto sí es una realidad también, aun cuando todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar continuamente, hay patrones, es decir, hay códigos. Códigos entre los elementos que se están moviendo para cuál es el próximo movimiento que yo voy a hacer. Eso es lo que al día de hoy estamos entendiendo con todos estos estudios de las diferentes ciencias que ya están estructuradas en niveles de complejidad creciente, de tal manera que ya no las miramos separadas, sino que las miramos en el movimiento como una se va convirtiendo en otra, como la física se convierte en química, como la química se convierte en biología, cómo la biología se convierte en etología o comportamiento, cómo la etología se convierte en antropología, cómo la antropología se convierte en sociología, cómo la sociología se convierte en espiritualidad. Y cómo la espiritualidad se devuelve para actuar sobre la física y volver a seguir el movimiento permanente del vivir. ¿Sí? Por allí vamos, por allí vamos. ¿Verdad? ¿Qué más sorpresa nos tendrá la vida? Bueno, nosotros, por eso es que en Neurocódex, por eso Neurocódex, codificación de la experiencia humana, seguimos esta pista, seguimos ese movimiento. Entonces, con el lenguaje construimos el mapa y con el movimiento construimos el tiempo. Por lo tanto, esa construcción del tiempo es medio arbitraria. Entonces la componemos en pasado, podemos hablar entonces de pasado. El pasado, lo que hemos vivido, ¿verdad? Como especie y como individuo. El presente, que es este momento de acción que estamos teniendo en este momento. Y el futuro, que es la proyección de futuros movimientos. De acuerdo con los códigos con que se mueven las cuatro dimensiones: material, social, mental y espiritual. Entonces vemos por una parte el lenguaje como la estructura que nos permite referirnos a esto y el movimiento como tiempo. Y entonces ahora los integramos los dos.
Integramos lenguaje y tiempo en una sola herramienta, MAPI. Entonces, ¿cómo funciona el MAPI? El MAPI funciona de la siguiente manera. Primero, estar claro en las denominaciones, de que cuando hablamos acerca de algo, a qué nos referimos, a qué ámbito, a qué tamaño de la realidad nos estamos refiriendo cuando yo digo una palabra. Por ejemplo, cuando yo digo tengo miedo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a una experiencia que vivo yo y solo yo, aun cuando sea extremadamente contagiosa, ¿verdad? Pero es una experiencia que la estoy viviendo yo y solo yo. ¿Mm? Esa experiencia que estoy viviendo yo, que consiste en un sobresalto mental, ¿verdad? En un sobresalto mental acompañado de repente de taquicardia, sudoración de manos, cierto temblor y una expectativa, una expectación de que algo perjudicial va a ocurrir. Ok, entonces eso es lo que yo llamo miedo. Ahora, cuando yo digo, yo puedo decir, tenía miedo y por lo tanto me ubico en mi mapa mental en el pasado. Puedo decir, tengo miedo en este momento y entonces estamos hablando de presente, movimiento presente, o me da miedo que pase y me proyecto a futuro. Entonces, fíjense, yo me puedo mover por allí. ¿Mm? Toda esta estructura está funcionando permanentemente y al unísono. Por lo tanto, esta es la gran ventaja de la herramienta. Por lo tanto, yo puedo descomponer esa experiencia miedo en estos elementos, primero elementos de tipo lingüístico, descriptivo, ¿verdad? Y también cómo se va a mover ese miedo. Entonces, por ejemplo, yo puedo jugar con mi espacio mental. Yo puedo jugar a lo siguiente. Yo puedo decir, ok, tengo la sensación de miedo. ¿Cuándo antes yo experimenté esa sensación de miedo? ¿Qué disparadores había por allí a los cuales yo le atribuyo el miedo? Porque la otra cosa importante es que no hay disparadores universales. Por ejemplo, un tigre que ruge, ¿no? Eso es un disparador universal. Un terremoto, ¿no? O sea, cualquiera. Ahora, ok, entonces eso aconteció y ¿cuánto tiempo tardé yo en salir de eso? Por ejemplo, en la experiencia de miedo que ustedes han tenido, ¿cuánto ha durado? Hay personas, por ejemplo, que me han dicho, doctor, yo vivo con miedo, este miedo me ha acompañado toda la vida. Entonces lo primero es que busco asegurarme que haya sido toda la vida. Y entonces, o sea que cuando tú tenías 3 años ya tenías miedo. ¿Y cómo lo sabes? Mi mamá lo decía. Tu mamá decía que tenías miedo. Y cuando tú dormías, tenías miedo, cuando estabas dormido. Bueno, no. Ok. O sea que no es toda la vida. Primera cosa importante, ¿no? Fíjense, ¿qué fue lo que hice? Una exploración de pasado. ¿Mm? Entonces, primer elemento importante, me doy cuenta de que no ha sido toda la vida, no ha sido siempre. ¿Ya? Cuando el miedo nos acompaña siempre es lo que llamamos ansiedad. Ansiedad, cuando está ahí. Cuando está ahí sin que nosotros digamos, me lo está produciendo en este momento el tigre que me está rugiendo aquí al lado porque estoy en la selva, ¿no? Eso sí es miedo. Si no hay tigre, si no hay, lo llamamos ansiedad. Y sobre todo si se mantiene sin estar el detonante adecuado presente en ese mismo instante, ¿no? Gracias a los juegos simbólicos que nosotros hacemos, por ejemplo, nosotros podemos trasladar un miedo de un escenario a otro escenario. Se le suele llamar fobia.
¿Mm? La persona, por ejemplo, de niño, ¿mm? Lo dejaron encerrado 4 horas en una habitación. 4 horas para un niño es una eternidad. Acuérdense que ellos no manejan reloj todavía. Es una eternidad y tuvo una experiencia de pánico, y mientras estaba en ese pánico, él oscureció, y entonces él vio que el espacio se redujo y eso quedó grabado en su cabeza. 20 años después se monta en un ascensor, se ha montado muchas veces en un ascensor, pero se va la luz y entra en pánico. Y entra en pánico. El pánico lo rescatan los bomberos, etcétera, etcétera. Pero la próxima vez que él se acerque a un ascensor, va a volver a experimentar el miedo. Miren qué belleza de inteligencia, ¿no? Qué belleza de capacidad de aprendizaje. Si lo vemos como capacidad de aprendizaje, es una belleza. Pero como no lo vemos como una capacidad de aprendizaje, sino que lo vemos como un estorbo, porque a partir de ese momento el hombre sube 20 pisos antes que montarse en un ascensor, y eso le crea un montón de inconvenientes, ya pueden saber por qué. Entonces esta persona queda restringida en su vida, y por eso es que lo llama entonces un trastorno o una enfermedad, y por eso termina yendo al psicólogo, al psiquiatra o a un médico para que le recete algo que impida que él experimente ese aprendizaje en el próximo ascensor. ¿Mm? Pero fíjense, lo que hizo fue eso. Agarró el modelo MAPI, definió ascensor igual a pánico. Pum, pum, armó esa ecuación lingüísticamente. Se fue al pasado, tomó esos recursos del pasado. Yo aprendí eso de niñito, aprendí después que en un ascensor cuando se fue la luz, esto, y aprendí que taca, 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 taca. Por lo tanto, eso me va a seguir ocurriendo. Todos estos mecanismos lo hace el cerebro a una velocidad impresionante, y no solo lo hace a una velocidad impresionante, lo hace de una manera que no te molesta. Es decir, que conscientemente no nos enteramos de que eso ha ocurrido, sino que simplemente cuando vamos con el compañero de trabajo y tal, y qué sé yo, pan, y él toca el botón del ascensor, y yo volteo y veo el ascensor y experimento la sensación. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, pero tengo miedo. No, yo no voy a entrar ahí, yo no voy a entrar ahí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que se cambió de un modo de ser pensante a un animalito que aprendió una destreza de respuesta orgánica frente a lo que considera una amenaza, porque el inconsciente no se contextualiza. Es decir, por eso es que el inconsciente no tiene las mismas reglas que el consciente, ni tiene la misma regla de la lógica tradicional. Tiene los mecanismos de la lógica cuántica, de la lógica de las pequeñas partículas que se manejan totalmente distinto a cómo se manejan estas partículas lo suficientemente grandes como para que nosotros las detectemos conscientemente. ¿Ya? Entonces fíjense que le espero haber mostrado un poco lo que es el modelo MAPI como un modelo de análisis de las cosas, ¿no? Como un modelo de acercamiento a la comprensión y ahora al posible uso de él también como un elemento transformador. ¿Mm? Entonces, esto me luce compacto, esto me luce siempre de la misma manera, lo ponga yo de un lado a otro, puede que cambie un poquito por la luz, ¿verdad? Pero en todo caso,
sigue siendo esta bella taza que nos regalaron en un museo arqueológico. ¿Mm? ¿Ah? Hasta ahí. Pero en nivel cuántico, es decir, en ese nivel chiquitico de la física de detalles y de la macrofísica también, la que relaciona el universo, las reglas de juego son otras. La regla de juego es, uno, aquí no hay tiempo, aquí no hay espacio. Por lo tanto, yo agarré la taza, yo agarro la taza o yo agarraré la taza, es igualito. Por lo tanto, mi miedo no tiene tiempo, ni espacio, ni razón justificable desde el punto de vista de lo mesofísico, que vamos a llamar mesofísico a ese tamaño de lo que nosotros nos desenvolvemos en el mundo de las tres dimensiones, en el mundo planetario, pues vamos a decirlo así, en la Tierra, ¿no? Y por lo tanto digo, pero no puede ser, yo que soy un hombre tan serio, que soy tan trabajador, yo que soy tan inteligente, ¿cómo es posible que yo no me pueda montar en un ascensor? Claro, porque las leyes que están operando son otras. Son esas leyes del no tiempo, son las leyes de la contradicción, pueden ocurrir simultáneamente varias cosas, así como, por ejemplo, fíjense que el lenguaje contiene ambos ingredientes. Cuando yo digo, esto es una taza, estoy utilizando el lenguaje de la lógica material, de la mesofísica, ¿ya? Pero cuando yo digo, esto me recuerda la visita al museo, ya estoy hablando de otra cosa. Ya estoy hablando con otras reglas, con las reglas que tienen que ver con lo afectivo, con lo que yo siento. Y por eso el yo siento no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Simplemente experimento. Y el lenguaje, por ejemplo, nos ayuda con ciertas construcciones de orden estilística gramatical. Por ejemplo, está la sinécdoque. La sinécdoque es el giro literario, donde yo, al nombrar una parte, por ejemplo, nombrar aquí la asa, estoy nombrando toda la taza. O al yo describir una característica, continente, ¿no? Bebí en lo que contuvo el líquido. Entonces, por una característica general o por un detalle, yo puedo describir todo el objeto. Entonces, por ejemplo, también es inédito que cuando yo digo la taza o el objeto ocre, y estamos en un contexto, porque la lectura se hace desde el contexto, no la lectura no se hace lineal como en el sistema lógico, sino que se hace como el sistema cuántico, es el contexto el que determina. Y por eso es que el observador puede modificar el resultado del experimento. Y el experimento nuestro, que es el experimento de vivir, la experiencia de vivir, ¿verdad? Nosotros la podemos circunscribir, por ejemplo, ¿verdad? A, a un detalle. ¿Mm? ¿Ya? Yo lo puedo circunscribir al detalle de que, ¡pum!, el impacto al ver el ascensor se transforma en miedo. Entonces, fíjense, como un detallito, ¿ya? Y si estoy acompañado de mi amigo, eso va a afectar, esa observación que hace mi amigo va a afectar mi comportamiento. Si yo tengo una fobia, por ejemplo, un miedo al ascensor, para continuar con el mismo caso, ¿no? Pero estoy con el jefe de la empresa internacional donde yo trabajo, que me está acompañando porque yo le voy a hacer una presentación y nos vamos a montar en el ascensor y yo comienzo a tener el pánico. Si
mi necesidad de salvar el empleo es mayor que ese miedo, yo lo contrarresto y me monto en el ascensor, subimos y le digo un permisito y me voy 5 minutos al baño, me deshago del miedo y regreso y hago mi presentación. Toda esa posibilidad, toda esa red de opciones, las tenemos a mano. ¿Ya? Aquí nos dice Emmanuel, qué interesante, el miedo actual del ascensor que viene de la infancia, el cuarto oscuro, quizás el instinto de supervivencia. Lo que opera allí no lo vemos como una fórmula lingüísticamente, sino que esa respuesta va guiada por el inconsciente. Exactamente. Claro, pero es que el inconsciente también es un lenguaje. ¿Ya, Emmanuel? O sea, el hecho de que nosotros tengamos un lenguaje como mecanismo para garantizar aún más la supervivencia que la del dinosaurio, por ejemplo, no le quita valor de efectividad. Lo mismo que, por ejemplo, porque claro, yo reconozco que en la actualidad hay como una fobia a cuando uno dice fórmula, ¿no? No dice fórmula y, no, eso es matemática, eso no tiene nada que ver con la vida y tal. No, no, hay fórmulas de la vida. Una fórmula es una simplificación de un evento. Eso es lo que es una fórmula. Entonces, sí, el MAPI es una fórmula y una fórmula muy efectiva para que usted se adueñe de su vida, para que usted viva mejor, más feliz, todo eso. Como decía Kurt Lewin dejó una frase también que es una maravilla. Él decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque una teoría lo que busca es explicar y dominar la práctica. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca la ciencia. Lo que pasa es que como se desligó y se convirtió en una cosa por allá inaccesible, unos tipos trancados en unos laboratorios y tal, qué sé yo, la gente empezó a creer que aquello era inútil. Pero déjeme decirle una cosa, la ciencia es lo que ha hecho posible que nosotros ahorita estemos sentados en la misma mesa, aunque Manuel está en Estados Unidos y yo estoy en Quito. Eso es gracias a la ciencia, eso no es gracias ni a poderes divinos, ni es gracias a que alguien tuvo buena voluntad, no, 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 no. Se debe, entre otras cosas, a las ecuaciones, a las fórmulas que diseñaron Niels Bohr, Rutherford, Albert Einstein, Oppenheimer y un montón de gente, Newman, etcétera, 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 Turing, ¿no? Fueron ellos los que elaboraron las fórmulas que han hecho posible que nosotros ahorita podamos estar conversando de tú a tú, aunque estemos en lugares diferentes y en tiempos diferentes. ¿Ah? Interesante, ¿no? Porque estamos en tiempos diferentes. Aquí no es la misma hora que la que tú tienes allá. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No es la misma hora. Es decir, Einstein tenía razón. Depende de dónde está colocado el observador y depende cómo nosotros manejamos, por ejemplo, en este caso, las ondas que van por el espacio, ¿ya? Las ondas que van por el espacio que hacen posible que haya la simultaneidad, que es otro fenómeno cuántico. La simultaneidad en dos situaciones que son diferentes. Fíjense, es que lo vivimos, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Por ejemplo, no sé si por aquí estará Félix, que está en Australia. No creo que esta hora Félix esté por acá. Pero muchas veces nos ponemos de acuerdo y a cierta hora, que es cómoda, que es la mañana para él y la noche para mí, nos reunimos y hacemos un trabajo conjunto. ¿Ya? Y estamos en distintos lugares y en distintos tiempos. Por eso fíjense que lo interesante es que eso lo podemos aprovechar para construirlo, para convertirlo en una herramienta de trabajo. ¿Una herramienta de trabajo para qué?
para conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y para transformarnos en la medida en que sabemos que presente es movimiento. Es decir, que existe el movimiento, el tiempo es el nombre y los trucos que nosotros los humanos hacemos para aprender conceptualmente y en la práctica ese tiempo. Por ejemplo, que Félix en Australia mire su reloj, yo aquí miro mi reloj y yo sé que yo tengo que ver las 7 de la noche, que para él son las 9 de la mañana. Entonces, cuando yo estoy acá cenando, me reúno con él que se está desayunando. ¿Ah? Y eso es la realidad de la vida. Y por eso, y aquí quiero hacer el puntillazo, pues. La realidad de la vida es que nosotros funcionamos en modo MAPI. Que nosotros nos empeñemos en meter en el congelador de la historia nuestra experiencia, eso es parte de nuestra limitación, es parte también de nuestra organización mental, porque fíjense, si yo no llamara pasado al movimiento anterior, al movimiento donde quedó mi movimiento anterior, me perdería. Y si no llamo futuro a lo que yo proyecto como posible futuro movimiento, ¿verdad? Perdonen la redundancia, también me perdería. Y si no le doy un nombre al presente y lo extiendo un poquito al pasado y un poquito al futuro, cuando yo digo, ¿cuál es el presente? ¿Qué tamaño es tu presente, por ejemplo? ¿De qué tamaño es tu presente? ¿A qué llamas tu presente? ¿Ah? Llamo presente, bueno, en este momento estoy viendo en el cuadro, en aquello que yo creo que más o menos se va a mantener constante. Eso es lo que yo llamo presente. ¿Verdad? Este mes, este año, esta década, depende de cómo yo planifique, cómo yo use mi mapa mental, el tiempo presente va a ser más estrecho o va a ser más amplio. Es simplemente método para yo dominar la vida. Aquí Diana nos dice una duda, a esto se refiere la ley de Epp, neuronas que se disparan juntas, neuronas que se conectan. Cuando el impacto es muy fuerte hay una cascada de conexiones. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es, cuando hice mención del caso de que yo he desarrollado una fobia por todo lo que conté al ascensor, ¿verdad? Y que estoy al lado del jefe supremo de la transnacional, que además es un tipo muy serio y que no acepta incorrecciones y duda, por ejemplo, va a dudar de un empleado que le den ataques de pánico, por supuesto. Hay un montón de conexiones que yo tengo allí puestas, apostadas a disparar con miedo cuando se abre el ascensor. Pero también hay un montón de conexiones, ¿verdad? Que tienen que ver con que es muy importante que yo mantenga el cargo. Entonces, en ese momento se va a establecer una lucha. Se va a establecer una lucha entre esas representaciones emocionales, sentimentales, racionales y de acción. Y va a ganar, ¿cuál? La que según la ley de Epp esté más fuerte. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecer aquellos circuitos que nos conducen a soluciones. Hola Natalia, un gran abrazo, bienvenida. ¿Ya? Fortalecer aquellas que hacen que yo diga, esto me brinda una vida mejor. Por ejemplo, vuelvo al caso del miedo, ¿no? El caso del ejemplo. Si yo me digo mentalmente, como tuve un pánico cuando era niño, como tuve un pánico cuando se fue la luz, como tuve un pánico cuando después conecté ambas experiencias con que se abriera la puerta del ascensor, ha de ocurrir
que la próxima vez que yo me pare frente a un ascensor voy a experimentar pánico. Y entonces estoy haciendo una predicción. Eso en psicología lo conocemos como las predicciones autoconfirmadas o autoconfirmatorias. ¿Por qué? Porque yo estoy creando las condiciones para que se vuelva a presentar. Si yo digo, sí, yo tuve un ataque de niño porque en ese momento interpreté que me estaban abandonando, cosa que no era cierta. Entonces voy a mi niñez, le digo a ese niñito, mira, vale, no, tu miedo era injustificado. Te lo digo yo que vengo del futuro. Tus padres regresaron, la pasaron muy bien después, incluso tú la pasaste muy bien, es decir, el miedo subió y bajó. Lo mismo pasó cuando se fue la luz en el ascensor. Te rescataron los bomberos, saliste y ahora graba en tu cerebro lo que vino después. Ah, el bombero se rió contigo, tal que si yo, y como ya estaba libre, lo invitaste como compensación a comer un delicioso manjar ahí en el restaurante de la esquina y se rieron y él te contó miles de historias de cómo a un fóbico no le pasa absolutamente nada con el tiempo. Por lo tanto, cuando en el día de mañana yo me pare frente al ascensor, lo que va a venir a mí es una sonrisa. De decir, wow, el movimiento implica cambio permanente. El movimiento es la garantía de que siempre podemos vivir mejor y mejor. Y así es la vida. Y esto que estoy diciendo son leyes sólidas, perfectamente ratificadas en millones de experimentos a lo largo y ancho del mundo, corroborados por la ciencia y convertidos en fórmula, sí, en una fórmula para que usted viva cada vez mejor y mejor. ¿Y qué es que usted cada día viva mejor y mejor? Que usted viva prósperamente, es decir, que siempre esté avanzando con altibajos, como todo, pero avanzando. Que usted viva productivamente, es decir, que su vida no sea nada más comer, sino que usted haga algo, que deje una huella. Es saludable, que goce de buena salud, de energía para hacer las cosas, que usted goce de longevidad, cada vez vamos más y más longevos. Recordemos el promedio de vida de 1850 eran 35 años. En 1950 eran 65 años. En 1980 eran 75 años. En 2020 estamos sobre los 90 años. Entonces, usted merece y tiene derecho a vivir longevamente, con esas otras condiciones también acompañándolo, ¿no? ¿Ya? No es como dice, no, yo quiero vivir muchos años, pero si estoy bien. Claro, es que lo natural es estar bien. Como nosotros cometemos muchos errores por ignorancia de todas estas cosas que ponemos a disposición de ustedes los miércoles y los sábados, pues claro, esos errores se acumulan, y cuando usted tiene 50, 60, 70 años, está ahí el acúmulo de cosas mal hechas, ¿no? Afortunadamente, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está en movimiento, está vivo y por eso puede reorientar en cualquier momento la vía. Esa es la buena noticia
de este tercer decenio del tercer milenio de lo que llevamos contando. ¿Sí? Entonces ya sabe. Y además, entonces usted que viva en armonía, ¿sí? ¿Qué significa armonía? Que usted vaya cabalgando en la vida con los seres que lo rodean, con los seres queridos y con aquellos no tan queridos, pero que vayan ahí fluyendo. Y felizmente, que es feliz experimentar la satisfacción de decir, esta vida vale el esfuerzo que hago por estar aquí y el esfuerzo que hago cada día para seguir estando aquí cada vez mejor y mejor. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos el sábado. El sábado los espero por acá. Si tienen más invitados, pues inviten a la gente. Si pueden, divulguen esto por todos lados. Si es posible, tradúzcanlo. ¿Y para qué? Para que el mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Esa es la idea. Esa es la idea y ese es el sentido de esto y es el sentido del Colegio Neurocódex, donde la máxima que tenemos es conócete a ti mismo. Y conociéndote a ti mismo, conocerás el todo. ¿Mm? Una frase que acuñó una de nuestras neurocoders, María Elena Soria, y a la cual le damos gracias por habernos inspirado esa misión del Colegio Neurocódex. Un abrazo y seguimos.